Las 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Somos La Otra Gestión y estamos aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 de Río Gallegos.
Y nos disponemos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana con información. Y para ello, aquí tenemos a mi compañera Karina Taberna. Buen día, Cari. ¿Cómo estás? ¿Todo Hola, bien? buen día Pichoncito, Claudio Lobos, Karina Taberna. Estamos aquí junto a Juli Quirós y al comandante Brian Álvarez. Aquí estamos, como les decimos, somos la otra gestión y amanecimos en esta jornada de 30 de mayo. Ya llegamos a la mitad del año, ¿eh? Estamos ahí. Sí, Sí, aunque pareciera finales de marzo, por el clima. qué increíble. ¿Viste? Está muy linda la mañana, Ujú. nada frío acá en Río Gallegos. La Finales de verdad que marzo, muy por no lindo. decir mediados de marzo, principios de marzo, Sí, porque a sí. las 7 de la mañana tener una temperatura de 10 grados centígrados No, en esta época del es año, ¿no? rarísimo. Es rarísimo, sí, Bienvenido sí. sea de todos modos, Pero ¿no? por supuesto, olvídate, ¿sabes cómo acortamos el invierno? Mientras más lo acortemos, mientras más Mejor. tarde en llegar, mejor, ¿viste? Tal cual, tal cual. Porque esas nevadas prematuras lo único que hacen es empieza el invierno antes y después se estiran. Fíjate que los días cortos ya como los tenemos, imagínate con frío, ¿no? Sí. Sí, sí, ya que ¿Vos estamos también? justo abajo Ay, de por eso de es, la claro. boca del aire, de la calefacción, nos pega así, así que por Sí, ahí. sí, los dos empezamos. Sí, 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 sí. Ese calorcito acá. Bien, decía, sorprendente la temperatura, 10 grados centígrados a las 7 de la mañana, a las Sí, 8 ya en realidad. La térmica 7 grados centígrados. claro, buenísima. Sí, humedad 72%, presión 988, decimal 6 hectopascal, viento del noroeste a 22 kilómetros en la hora. Y escucha esto, se estima que la máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional, llegaría a los 13 grados centígrados. Pero vimos otras aplicaciones, de hecho lo charlábamos con Juli recién, que superaría los 15 grados hoy. Mirá vos Ujú. sabés que ayer a la mañana, temprano, me fijé, antes de venir para acá, me fijé cómo iba a estar la semana y no salía esa máxima, ¿eh? ¿No? No, no, por eso me sorprendí Yo ayer tanto. hablaba a la salida de la escuela, a mediodía, viste que estaba hermoso también el mediodía, Sí, vos estaba estarías en el lindo. acto del ejército, me imagino. Sí, Y ya habían algunos amigos ahí que ya sabía. que sabían, sí, sí, que hoy iba a estar lindo. Mirá ¿No? vos. Bueno, Iba a estar lindo. bienvenido, buenísimo. Sí, 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 sí. Algún amigo que tiene una moto por ahí, entonces está atento a la meteorología, ¿viste? Claro, Cuando claro. puede escaparse, le mandaba un abrazo a A Poroto. poroto. Ya nos anticipaba que iba a estar lindo hoy, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. 13 grados de máxima para hoy. Mañana 9 de máxima, mañana miércoles acá en Río Gallegos. El jueves 8, el viernes 9 y ahí estamos. ¿Eh? Pero siempre lejos de las temperaturas bajo cero. De hecho, las mínimas, que es por ahí lo que más miramos en estos días eh, previos al invierno, es la mínima, ¿no es cierto? 2 de mínima mañana, 2 de mínima el jueves, 4 de mínima el viernes y me extiendo hasta el sábado, si bien faltan unos días todavía puede fallar, la mínima del sábado 6 grados centígrados. Buena, Sí, muy muy buena, buena. nada de frío, nada de frío. Bueno, se esperan lluvias aisladas para la mañana de hoy, Ajá. para la tarde y para la noche mayormente nublado, siempre hablando de acá de Río Gallegos y aledaños, ¿no? Viento, nada, valores estimados en los 30 kilómetros en la hora y las Ujú. ráfagas en horas de la tarde, alguna puede llegar a los 50, 60 kilómetros en la hora y no hay alertas para esta zona. Bien. ¿Mm? Bueno, muy Muy bien, buena lindo. la meteorología, así es. ¿Mm? Bien, estamos en vivo por YouTube, Diario Nuevo Día, ahí estamos. No pude conectar con Perito, pero sé que en eso ya está Federico. Federico Bueno, de Perito, atentos te a activa, ¿eh? a esta Federico te situación, activa claro. FM. Activa FM, Fede González, un abrazo grande. A él ya estaba trabajando para conectarnos. Me dice, por ahí tenés baja conectividad por, por el diagnóstico. Ah, por claro, la señal que no es tan buena, Sí, entonces tal vez podría llegar a exactamente. ser. Y puede ser, ¿viste? Puede ser, puede ser. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Bien, vamos a saludar, ¿te parece? A nuestros auspiciantes en Bueno, este inicio de programa de hoy,
Día martes 30 de agosto es el día del donante de órganos. Ah, bien, Hoy, ¿eh? tenés razón. Es- Hay alguna actividad importante para destacar, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. La contamos si querés en un ratito nada Dale, más. ahora contámelo. Ahora lo ampliamos. Primero saludamos a nuestros auspiciantes, a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Allí podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asadito en la terraza, en el quincho, o en la terraza también si querés, ¿por qué no? ¿Te No, llevas el no da, ¿no? platito? ¿No? Acá te Sí, lleva el platito. sí. No, pero preferentemente usar el quincho No, para está comer bueno el asado. quincho, sí, Muy sí, lindo. sí, sí. Encima está bastante retirado del hostel, o sea, Por ejemplo, si pinta una guitarreada, no molestas a la gente del hostel. exactamente esa era la idea. O un karaoke. Claro, Claro. queda bastante retirado de las habitaciones. De hecho, queda en otro, en otra construcción. Fuera, Claro, aparte de en la otro construcción. espacio. Tenés que cruzar el patio, Mm. muy lindo, césped, y después pasas al. Bueno, cuenta con 4 habitaciones matrimoniales con baño privado, 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com y gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muchas gracias a nuestros auspiciantes que siguen ahí haciéndonos el aguante. Bueno, decíamos que hoy es 30 de mayo, Ujú. es el Día Nacional del Donante de Órganos o de la donación de órganos. Esto se debe a que conmemora cada 30 de mayo la jornada del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un Mira. trasplante en un hospital Qué público. significativo, ¿Mm? ¿no? O sea, el primer hijo de la primera paciente trasplantada nació un Exactamente, día como hoy. exactamente. Un, Ujú. un día de vida, Claro, tal ¿no? cual. Tal cual. Qué mejor exponente que yo. Por eso también, como bien decías, desde la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes Ujú. nos han mandado una invitación porque van a realizar una jornada de visibilización de esta fecha tan significativa para todos. Bien, esto va a ser hoy de 10 de la mañana a 12, ¿no? En Sí. el hall de la Municipalidad de Río Gallegos. Ujú. Y están esperando, ellos lo dicen metafóricamente, ¿no? A realizar tu expresión de voluntad. Ujú. O Eh, técnicamente se llamará así. Claro, para que vos manifiestes tu voluntad de Ah, donar, está bien, de, está bien. de ser un potencial donante. Ujú. Bien, entonces hoy de 10 de la mañana a 12 acá en la Municipalidad de Río Gallegos. Así es, así es. Va a estar la gente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, seguramente con Fito Cid a la cabeza. Le mandamos un abrazo que siempre nos mantiene muy informado de cada una de las actividades, de las iniciativas que llevan adelante desde esa entidad. ¿Mm? Siempre nos escucha también. Perfecto. ¿Sí? ¿En serio? Ujú. Ah, bueno, le mandamos un doble abrazo entonces a Fito Cid. Un beso grande. Bueno, ¿qué contamos en esta mañana? Vamos a anticipar con quién vamos a estar hablando dentro de 4 o 5 minutos, no más que eso, es la hora que teníamos pautada nuestra primera entrevista, porque ayer, bueno, fue un día muy esperado para los trabajadores de ICRT que desempeña sus funciones aquí en Punta Loyola. Estamos siguiendo la situación lamentable, laboralmente hablando, que están viviendo durante todo este año y que ya se viene notando de años anteriores. Es cierto. Este año lo han visibilizado mucho más a través de Ujú. distintos reclamos, que han ido a cubrirlos allá en la zona de Chimenaique, días atrás también en la zona de la Ruta 3, camino a Hueraique también. Sí. Bien, una serie de cuestiones que básicamente todas tienen que ver con
con la falta de inversión en la empresa. Ujú. Ese es el desencadenante de los distintos factores y los distintos reclamos. Y ayer mantuvieron una reunión con el nuevo interventor de ICRT, con el flamante interventor de ICRT de la empresa, Daniel Peralta. Sí, vos sabés que ellos hace ya unas cuantas semanas, o Ujú. sea, hace un par de días, nos adelantaron que apenas asumió Daniel Peralta o que habíamos conocido ya el decreto, que se había reunido, ¿te acordás? Con Sergio Massa, con Cristina Fernández, la vicepresidenta y demás. Ellos nos habían anticipado el día 29 vamos a Ujú, tener una claro. reunión con Daniel Peralta. Nosotros lo dijimos aquí, va, ellos lo dijeron ante los micrófonos de Nuevo Día. Me acuerdo que fue una nota que hicimos con el móvil, un vivo, que el día 29 se iban a juntar por primera vez en Punta Loyola y así sucedió. Bien. Eso Así fue. sucedió. Así que bueno, Fue de esta manera. detalles de esta reunión nos va a estar comentando Pamela Abaya y la secretaria de Junta de la Junta Interna de ATE, la delegada de ATE Punta Loyola, ¿no? Ujú, también, exactamente. Y además tiene un cargo de secretaria territorial de la CTA provincial. ¿Mm? Bien, eso dentro de algunos minutos nada más, ¿eh? No sé si Brian ya tiene el teléfono como Sí, para sí, ir sí, sí. llamándola. Ah, bueno, Y dale, otra, le damos el ok a Brian. por favor. Y otra de las destacadas del día de hoy está referido. ¿Se escuchó un audio o no? ¿Un ruido? No. No, Ah, está referido, bueno, a la resolución del nuevo Congreso de ADOSAC, realizado ayer lunes, que determinó la continuidad de las medidas de fuerza, como ujú, estaba previsto. El tema era saber cuántos días. Finalmente fueron 4 días. sí, 96 horas. O sea, los chicos tuvieron clases ayer lunes y el resto de la semana, hoy martes, miércoles, jueves y viernes, medidas de fuerza en toda la provincia de Santa Cruz. Así lo determinó el Congreso de la Asociación Docentes de la provincia de Santa Cruz. Exactamente. En, Va. en vísperas, se puede decir así, de lo que va a ser una convocatoria a paritarias prevista para el próximo 2 de junio, Exacto, sí, para el viernes. El para este viernes viernes. es 2. Este, y bueno, lamentablemente no se han juntado antes, ¿no? A mí eso Ujú. es lo que me da también un poco de pena el tiempo perdido, ¿no? Sí, sí, No, sí. no costaba A nada. mí más que pena me da bronca la falta de interés del gobierno de la provincia por definitivamente Ujú. resolver esta situación por un capricho, porque es un capricho. ¿No? A ver, ¿cuál es la diferencia de juntarse el viernes 2 de junio? ¿Por qué no se juntaron antes? Claro. En ese marco, ¿sabes qué va a pasar el viernes 2 de junio? Le van a ofrecer pasarle ese 30% que lo implementaron en el título, que básicamente ADOSAC lo que dice es que todo aumento lo quiere en el básico, lo va a hacer el gobierno ahora y probablemente haya vías de solución, haya un viso de solución. ¿Por qué no antes? Por un capricho del gobierno de la provincia de Santa Cruz que tiene una cuestión de piel ya con ADOSAC. Sí. Todo lo que venga de ADOSAC está mal. Está todo mal, y no, decirles que no, y básicamente es eso. Porque, a ver, hasta el propio obispo lo reconoció ayer, em, que no se pueden ofrecer sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Santa Cruz. O sea que Ujú. ya desde el vamos está todo mal. Está todo mal. Y no me digas que no es un capricho. Y bueno, y se encuentra con con un gremio, una asociación de docentes fuerte, con dignidad. Entonces ahí encuentran el Un gobierno tope. encuentra, claro, tal cual. Cosa que no pasa con otros gremios afines al gobierno, ¿no? Que levantan la mano y Sí, sí, son sí. sometidos absolutamente. Se cagan de hambre y no llegan a fin de mes, o no llegamos a fin de mes, pero calladitos toda la boca, alineados y incolumnados. Con Adosac no pasa eso. No, ¿M? Así que, evidentemente no. bueno, la particularidad de esta semana es que decretaron 96 horas de paro y el viernes 2 de junio habrá mesa paritaria, Por podemos fin. decirlo Sí, así. sí, sí. Es la fecha que estaba Porque estipulada. las reuniones Exactamente. anteriores le daban otro, no, porque fuera de la ley no podemos, no sé qué sé yo, perso, sanata del gobierno de la provincia,
y la llamaban como... Subcomisión salarial. exactamente. Y en el marco de la subcomisión salarial no podemos ofrecer zaraza. ¿Mm? Bien, esperemos que se solucione, que demuestre un poquitito de interés el gobierno de Santa Cruz, que se preocupe por los chicos. Aunque me imagino que los hijos de los funcionarios deben ir a colegios privados. Por eso es que no hay tanto interés en solucionarlo. Probablemente. No creo que ¿tiene nietos la gobernadora? No creo que vayan a escuela pública. Poco probable. Poco probable, ¿no? Poco probable. Vamos a cambiar de tema porque nos está aguardando en línea desde hace algunos minutos y por eso le agradecemos a Pamela Bayay, ella es secretaria adjunta de la Junta Interna de ATE Punta Loyola, como así también secretaria territorial de la CTA provincial. Tiene que ver con esta situación que recién les adelantaba Claudio, el flamante interventor de ICRT, al menos por este periodo, Daniel Peralta, tuvo un encuentro, una reunión con los trabajadores justamente del ramal ferroportuario el día 29. Esto sucedió ayer. Pamela estuvo en esa reunión, así que vamos a saludarla, hablar con ella. ¿Cómo estás, Pamela? Buen día. Gracias por atendernos en esta mañana. Claudio Lobos, Karina Taberne te saludan. Buenos días y bueno, gracias por entrevistarme igual. No, gracias por hablar con la comunidad. Gracias por recibirnos tan temprano, aunque activan temprano, ¿no? Para ir a trabajar No, sí, nosotros ¿sí? tenemos temprano nuestro horario, a las 8 ya marcamos tarjeta en Punta Loyola, así que estamos temprano esperando el colectivo. Bueno, Perfecto, claro, me perfecto. imagino. Pamela, ¿cómo se ha dado? ¿Qué nos podés contar de este encuentro que tuvieron, de esta reunión con Daniel Peralta? Sí, él tuvo la buena voluntad, el interventor, de llamarnos a una reunión anteriormente con todos los representantes de los gremios en Río Turbio, donde, bueno, la preocupación era grande la que tenía sobre la termusina, en la situación que quedó, el tema de la mina con los operarios, también en la situación de abandono que quedó, y bueno, principalmente el tema de Punta Loyola, donde tenemos un puerto, los contratos de CGC, donde no se hicieron las inversiones correspondientes, que fue lo que nosotros le prestamos como Junta Interna, el tema de un plan de trabajo serio a corto, mediano y largo plazo, para que ya después no pasen estas cosas que pasan siempre, y cada interventor que viene nuevo viene con un ciclo de vuelta como empezando y nosotros terminamos en nada. Entonces queremos un plan de trabajo serio, que sea también a mediano y largo plazo, o sea, ya no nos vamos a jugar en que nos conformen con un par de cosas nomás, un par de aumentos de sueldo o equiparar el sueldo. Queremos nuestras inversiones como tiene que ser y que se resuelva el contrato con CGC, donde se hicieron montones de contratos donde las inversiones no están reflejadas y se cobró por eso. Entonces fueron una de las cosas que nosotros le reclamamos. También lo invitamos a Punta Loyola para que recorra los sectores y que los mismos compañeros le cuenten, y los trabajadores de Punta Loyola, qué es lo que está pasando realmente. Así que bueno, él dijo que sí, se acercó a Punta Loyola el día de ayer, recorrió los sectores de trabajo donde la gente realmente le contó lo que pasaba, fue a visitar el puerto en las condiciones que está, y bueno, a la espera de algunas soluciones, por lo menos vio la realidad de lo que está pasando, se hizo cargo y dijo que lo iba a resolver en corto plazo lo que se pueda, y ver qué propuesta tenemos, o hacer una mesa de trabajo para ver en mediano y largo plazo cómo podemos resolver el tema. Pero propuestas todavía nada, ¿no? Nosotros hemos metido muchas propuestas. Nosotros tenemos lo de nuestro galpón de las 13, que es caliza, ceniza y carbón, que se vendría a ser mediano y largo plazo. Lo que es a corto plazo, nosotros presentamos informes de las cosas que necesitan en los sectores, la equiparación salarial. Acordate que nosotros venimos de la gestión anterior del macrismo, donde nos dejaron con 4 paritarias adeudadas que nunca se pagaron. O sea que estamos ya al límite de la pobreza, ponele, porque no llegamos ni al salario básico, ni a la canasta básica. Así que bueno, son muchas cosas las que se tienen que resolver. Peralta se mostró sorprendido, al menos qué es lo que vos pudiste percibir en cuanto al estado de situación de la empresa, o lo notaron que ya conocía cómo era la realidad con la que se iba a encontrar y finalmente se encontró.
No, se encontró con una sorpresa grande del dejamiento y el abandono total que había. Ah, sí. Sí. Y la sorpresa de cómo la gestión de la intervención anterior los dejó, porque a nivel nacional se contaba otra historia y no lo que estaba pasando realmente. Mm. Así que bueno. Claro, porque a ver, uno antes de asumir creo que tiene que hacer un relevamiento de la situación en general. Digo Claro. yo, ¿no? Por eso me llama la Sí. atención que sorprenda, porque antes de agarrar Claro, algo, me capaz que parece. era peor que de lo que esperaba. Claro. No, ¿O no? él ya sabía más o menos cómo Ujú. venía la mano, porque obvio que ve los medios y yo supongo que es algo que se notó en todo Río Gallegos, el reclamo que tuvimos nosotros, no solo por nuestra parte, sino también por Turbio. Sí, sí, O y que sea, hace años lo que viene. pasa con la termosina también, no creo que Claro. sea algo que se le vaya de... es algo muy lógico que lo sepa. Claro, Ujú, ujú. claro. Así que bueno, Entonces, tuvieron, sí, digamos, primero un encuentro con los distintos gremios que sí, tienen presencia dentro de la empresa. Esto se dio en Río Turbio y después sí, puntualmente visitó aquí Punta Loyola. sí, Ujú. sí, sí. Pamela, ¿y qué promesas en este Ujú. sentido? ¿Les pidió algún tiempo para presentarles un plan? Un tiempo prudencial sí, pero por el Ujú. tema del corto plazo, que son los insumos para trabajar, nosotros tenemos Claro, problemas con la línea férrea, las locomotoras, la situación que está con el puerto, así que por esa parte estamos esperando a ver qué soluciones trae él. ujú. Ujú. A corto plazo, ¿en cuánto, digamos? Y alrededor de 3, 4 meses, porque Claro. las locomotoras a 1 mes y medio va a salir una locomotora, sí, Ujú. con toda la suerte del mundo y esté ese motor reparado en condiciones, a 1 mes y medio ya puede estar. Claro. Pero tenemos el tema de la línea férrea, que como no Ujú. se hicieron las inversiones que se tenían que hacer, se tienen que trabajar y en la veda invernal los trabajadores no pueden trabajar en las vías. Claro, en la Claro, sí, línea, sí, claro. sí, Es claro. muy complicado. Solamente hacer los levantamientos correspondientes, que bueno, ellos saben en el sector de vía y obra, no me voy a meter en este tema, Claro, pero ellos saben bien el trabajo que tienen que hacer. claro. Así Y, que bueno, después hay todo un capítulo que él, como representante de la empresa, porque evidentemente los anteriores no lo hicieron, que se cumpla lo que está firmado, qué pasa con las inversiones que tenía que hacer. Vos decime si es así o estoy sí, equivocada, nosotros ya corregime, estamos, más que nada con CGC. sí, nosotros presentamos las actas en incumplimiento en mesa de negociación en conciliación obligatoria con la intervención anterior, que esas son las que queremos que se cumplan y es lo de CGC. Claro. Nosotros estamos más preocupados por el tema ese. Así que Por bueno, favor, esperemos que se resuelva. A ver, Y lo que esto él te se va a quería, juntar. sí, te Sí. queríamos pedir que nos cuentes un Claro. poco para que la gente se ponga Claro. en tema por ahí, Sí. por qué esta exigencia CGC y el manejo del puerto que tiene esta firma, esta compañía. Bueno, yo le voy a explicar. Cuando estaba el interventor anterior, Saidán, hizo unos contratos con la empresa CGC por el arreglo del puerto, porque no sé si saben ustedes, CGC tiene una parte del puerto, no la totalidad. La totalidad la tiene ICRT, que es del 71%. Ujú. Entonces los trabajos que se hacían, se hizo un contrato con Seidán para el mantenimiento. Tenemos, bueno, la protección catódica de los pilotes, que eso Sí. sirven para mantener que no se vayan desgranando y el puerto esté en condiciones. Los pilotes son como si fueran los pies del Del puerto, muelle, Sí, claro. sí. del muelle, claro, exactamente. Eso y otros arreglos más que se tenían que hacer, inversiones Claro, que se habían pedido, porque eso llevan unas protecciones como para que no se oxide ni se vaya degradando con el agua del mar. claro, Ujú. claro, claro. Bueno, los cobraron con sobreprecios y nunca se hicieron. Ese es el problema que tenemos nosotros. Mm. Entonces le decimos ahora al interventor o que haga un arreglo, que esa plata que supuestamente ellos cobraron, que hagan las inversiones que se tienen que hacer y si no la hacen, que le devuelvan la plata y con eso nosotros vamos a tener para nuestras inversiones. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, por Que hagan supuesto, algo, pero que resuelvan. claro. Claro. El tema es poco probable que devuelvan la plata, Y imagínate. bueno, que Claro, hagan lo que tenían que hacer. Y totalmente, si no, que reincidan los contratos. Y se Claro. haga un contrato bueno con el beneficio para ICRT. por Porque supuesto. no sé si ustedes, ahora les estoy comentando, nosotros tenemos el 71% de ese puerto. Ujú. O sea que todos los barcos que llegan ahí petroleros tienen que pagar una regalía, Ujú. aparte. Claro. Y a un tanto por ciento de esa regalía tiene que ir a ICRT. Claro, tiene que llegar Bueno, a la eso es lo que empresa. queremos saber, qué es lo que pasa ahí. Y esa fue la tarea que nosotros Claro. le expresamos al interventor como para que él vea en qué lo va a poder resolver. Claro. Qué increíble, ¿no? Que esto se acordó, digamos, Que durante por la lo menos
este interventor nos escucha, el interventor anterior nunca nos recibió Claro. una sola vez, y el coordinador, bueno, directamente ya no nos hablaba. Que agradezcamos que cobramos sueldo, Qué porque era así. Claro. En la última Increíble. conciliación obligatoria nos dijo eso, no hay nada para ustedes, y agradezca que está cobrando los sueldos. Qué bárbaro. Claro, entonces para ustedes que haya ido el Es un interventor logro a importante. Loyola, claro, ya es. Y Sí. la cuestión es que tiene que ver con lo salarial, Pamela, ¿hablaron también? Y ¿Soluciones también hablamos de inmediatas? la equiparación. Nosotros estamos peleando los 4 años de paritarias adeudadas que tenemos. Así que bueno, eso también se está resolviendo a nivel nacional de cómo se puede encuadrar ahí, de ir pagando, no sé, en cuotas o como sea. O Claro, sea ustedes que, tienen una deuda de 4 años, escalas De 4 años, atrasadas. sí, Ujú. claro. Pero eso es más fácil de resolver. sí, ¿Y? eso vendría a ser para plazo corto. Claro, ¿y? claro, Sí. claro, claro. El Y tema en ahí eso pasa por estamos, la sí, voluntad política, sí, tal cual, fundamentalmente, no por otra sí. cosa. Poner Claro. el Y lo veremos, gancho. nosotros no nos confiamos con usted, como yo le dije la vez anterior cuando me entrevistaron, no Mm, vamos a firmar un documento en blanco, o sea, sabemos qué es lo que estamos exigiendo, nosotros seguimos de medidas de retención en nuestro lugar de trabajo indeterminadamente hasta que no veamos una solución, o sea, ajá. Ustedes ya nos pasó mantienen la eso. experiencia Ujú, con esta intervención que estuvo, donde nos sentamos en mesa de negociación con actas firmadas y las incumplieron, o claro. sea, ya no confiamos mucho, así que hasta que no se cumplan las cosas no moveremos lo que tengamos que hacer. No, claro, ¿cómo van a confiar? Imagínate que, por ejemplo, esto que nos Hasta que no contaba sea con el algo, tema sí, del muelle, lo firmó Saidán de la gestión Macri, pero sí, después vino el otro interventor del y tampoco lo presidente resolvió, Fernández y tampoco lo resolvió. Claro, no tienen en quién confiar. sí, Bueno, agradecemos mucho tu tiempo, Pamela, ¿eh? Gracias. buenísimo, Abrazo a todos los compañeros ahí, la gente, los trabajadores que están allí en Punta Loyola. Y bueno, mantenemos informado a la Sí, gente cuando hayan novedades al respecto. En principio, bueno, ven con buenos ojos, ¿no? Que el sí, interventor haya ido a Punta Loyola es un avance, no es poca cosa. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. muchísimas gracias, gracias, gracias. Y saludos, como siempre, estamos atentos a todo lo que suceda ahí en la empresa. Gracias, Pamela. gracias, Un nos vemos, abrazo. hasta luego. Bueno, Pamela Vallay, secretaria de la Junta Interna de ATE, Punta Loyola, comentándonos algunos detalles de la reunión que tuvieron ayer con el recién asumido flamante interventor de ICRT, Daniel Peralta, quien estuvo allí en Punta Loyola constatando in situ eh, la situación, Claro. la situación de la empresa allí en ese emblemático puerto. Ahí las cosas que han sucedido y que vienen sucediendo desde hace años en la empresa, no solamente en Río Turbio, donde está la base, donde está el corazón, ¿no? Ujú. Sino también, por ejemplo, aquí, esto que nos contaba Pamela, el tema del muelle, que se firmaron acuerdos, se pagaron para que CGC haga el mantenimiento. No conforme con eso, se los pagaron con sobreprecios y tampoco se realizó esa tarea de mantenimiento. O sea, ¿en qué estado de situación está hoy el muelle Arturo Ilia ahí en Punta Loyola? También, ¿no? Porque si han pasado tantos años donde no se han realizado los trabajos mínimos de mantenimiento, uno pregunta, ¿no? ¿Qué seguridad brinda la gente que Claro. trabaja en ese lugar? Además el deterioro, ¿no? Porque eso tenés que ir manteniéndolo. Por supuesto. Dejaste de invertir 6 meses y no lo recuperas más. Ujú, ujú. Sí, aparte por la erosión, pues, del agua, el viento, la sal, qué sé yo. O sea, hay gente que es especialista, obviamente, uno lo dice desde el más llano y básico sentido común, ¿no? Pero los que se tienen que preocupar, bueno, han mirado para el costado, han hecho oídos sordos y bueno, y también han cobrado, evidentemente, sin haber realizado la tarea que tenían que hacer. Bien, 8 de la mañana con 37 minutos en la República Argentina. Hay otra cuestión, lo anticipamos y vamos a una pausa, si te parece. Dale, dale. También tiene que ver con la construcción de las represas que podrían entrar en suspensión.
la represa Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Sí. Hay una nota en el diario Nuevo Día que la estuve mirando anoche. Después seguramente vamos a ampliar este Ujú. tema. Pero bueno, las obras entrarían en una suspensión hasta que la situación económica financiera de las contratistas se revierta. Sergio Massa, sí, que Sí, viajó a China acompañado por Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, bueno, intentaría destrabar este conflicto. Bueno, Vamos a estar compartiendo la nota dale. del diario Nuevo Día. Tras la pausa, Dale, ¿te parece? vamos a un poquito de música. ¿Qué le parece, comandante? El aire es todo suyo. En un lugar azul donde mujeres bailan blue, arde la llama del juicio final. No me digas, su cuerpo desnudo no pudo escapar. La 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 la. La 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 la. En un lugar azul donde mujeres bailan blue, arde la llama del juicio final. No me digas, mi amor, ustedes son como el dolor. Dame la espalda y empieza a jugar. Apágale algo, hicieron quemar. Su cuerpo desnudo no pudo escapar. La la la. Qué calorcito que hace acá adentro, ¿eh? Sí, 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 Está, sí, está sí. calurosito. Sí, ese es Brian. Brian, cuando quiere, viste, nos prende la calefacción y estamos justo acá abajo de la boca Estamos de la transpirando calefacción. como testigos ¿Viste? falsos. Sí, sí, sí. Son detallitos. Sí, sí, hacete vos, sí. hacete vos.
Bien, viste, cuando quiere que hagamos una pausa nos prende la calefacción, entonces no nos queda otra. No, si ya le saqué la ficha, ya le saqué la ficha. Bien, Bueno, ¿nos contás esto que habías anticipado en referencia a una nota de Nuevo Día que habla de la situación en las represas? bien, exactamente. Hablamos de la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz que podrían entrar en una suspensión. Las obras estarían en una suspensión hasta que la situación económica financiera de las contratistas se revierta. Ujú. Sergio Massa busca destrabar el conflicto. La construcción de las represas en Santa Cruz quedaron al borde de la parálisis por la falta de la firma de la adenda 12. Ajá. Una adenda es un documento que se agrega después a un contrato, ¿no? Exactamente. Sin modificar el contrato, se lo agrega después. Exacto. Bueno, es un documento que deberían rubricar representantes de Energía SA, que es la ex Enarsa, Ujú. que está a cargo de la obra, y los contratistas que construyen la mayor obra pública del país. En busca de esa firma, viajó el titular del ente, Agustín Jerez, a China, también acompañando A la comitiva que encabeza Massa. al ministro de Economía de la Nación. Tal Sí. cual. Bien, con el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz, se apunta a poner en marcha las centrales hidroeléctricas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Zepernik, Ujú. de una potencia instalada de 950 megawatts y 360 megawatts respectivamente. Claro. Entre las dos centrales sumarán una potencia instalada de 1.310 megawatts, por lo que se logrará ampliar en un 11,4% el total disponible de energía generada por el agua en todo el país. Un 11,4% de la energía que genera el agua en todo el país, o sea, la hidroeléctrica, ¿no? Exacto. Los trabajos también contemplan la construcción de una línea de extra a alta tensión de 170 kilómetros que Ujú. conectará ambas generadoras al sistema argentino de interconexión. Claro, al interconectado. Exactamente. Le van a inyectar esa energía, esa es la idea, Tal cual. al Y esa interconectado. obra también contempla la construcción de estos 170 kilómetros de línea extra de alta tensión. Eléctrica, claro. La presa Néstor Kirchner estará ubicada en la progresiva 253 del Río, a 170 kilómetros de la ciudad de Calafate. Ujú. Mientras que la presa Jorge Zepernik estará ubicada en la progresiva 187 del Río, esto es a 135 kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. El proyecto global demandará una inversión de 5.000 millones de dólares. Las obras están a cargo de la UTE, compuesta por las nacionales Eling Energía e Hidrocuyo y la Ujú. empresa china Gebousa. Gesouda. Gesouda, Ajá. Gesouba, Ujú. quienes le anunciaron a Sergio Massa semanas atrás que la compañía desembolsará 500 millones de dólares en el país a fines de junio para financiar las represas. Sin embargo, fuentes con conocimiento del proyecto aseguran que el retraso en la firma de la adenda 12 genera una demora que imposibilitaría mantener el crecimiento del avance de las obras. O sea, cuando hablamos de la falta de esta firma de esta adenda 12, es plata. Claro. Exacto. Ni Son más ni dólares, menos. son dólares que se necesitan para avanzar. A la mesa deberían sentarse funcionarios de Energía Argentina y los directivos de la UTE, porque es una adenda al contrato de obra y no tiene que ver con el contrato de financiamiento a cargo del consorcio integrado por la China, Bank Corporation y el Bank China Limitado. Los temas del financiamiento sí involucran al gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y el gobierno chino por las entidades bancarias estatales. En enero pasado llegaron desde China 212 millones de dólares para retomar el flujo de fondos, Ujú. que sumaron al desembolso 287 millones de la última semana del 2022, aunque en ese caso estaban destinados a reembolsar los adelantos que había realizado el Tesoro Nacional para cubrir la demora
en el financiamiento chino, de Chino. manera, claro, de darle continuidad a la obra. Bueno, si no llegan los capitales chinos y si el gobierno nacional tiene que poner la plata para que después le devuelvan, estamos bastante complicados, ¿no? Tal cual. El avance de la obra en la represa Jorge Zepernik casi llega al 40%. Se prevé hacer el desvío del río el año que viene. Comenzar el llenado en mayo del año que viene. Y la primera generación con la turbina, que ya está en el lugar, en diciembre del 2025, también del año que viene. La otra, la Néstor Kirchner, avanza más lento, No, con un claro. nivel de trabajo del 26%, claro. ya que es la segunda prioridad del proyecto. El documento pendiente de rúbrica es el que firmarían las partes involucradas en el desarrollo del proyecto a fin de compensar los daños y perjuicios soportados y el esfuerzo financiero realizado por la contratista en el pasado y que habrían sido por razones que habrían sido ajenas a sus planes. Se fue todo al carajo, los costos y demás, y bueno. No, y además los tiempos de las obras, además que también se extendieron, pero en Ujú. demasía, además que siempre hubo como medio un cono de silencio, ¿viste? Te cuentan, Claro, pero hasta ahí nomás lo que por eso quieren. esta nota que está bien armadita, que cuenta cosas que, Sí, que sí. no sabemos nosotros, entonces bueno, por eso aprovecho a ir desglosándola y Claro, analizándola, tal ¿no? cual, Porque tal si cual. bien se construyen acá en Santa Cruz, no tenemos mucho acceso a la información. Llamar a un directivo de alguna UTE y que nos cuente, imposible, No, imposible. es Sí, imposible. es prácticamente imposible. Bueno, Sí. sin la firma de la Adenda 12, no se pueden mantener las estructuras de costos. Ujú. Esto lo adelantaron fuentes que conocen de primera mano la obra. Todavía no trascendió el monto de actualización que reclama la UTE, pero la advertencia está hecha. La construcción de la represa de Santa Cruz entraría en una suspensión hasta que la situación económica financiera se revierta. Esta es una nota que la toma el diario Nuevo Día, pero en realidad la fuente corresponde a Ámbito, Ah, ámbito.com. perfecto. Con esto que te decía, ¿no? Que como para cerrar la idea, se extendieron, los números se fueron todos Claro. a cualquier lado, menos a un lugar donde se pueda proyectar, planificar, algo que tampoco caracteriza demasiado a nuestros gobiernos, en general lo digo, pero esto de extender los plazos, vos fíjate la cantidad de años que hemos pasado y la represa más pequeña en cuanto a volumen, que es la Jorge Está en Zepernik, un 46% de avance. está en un Claro. 40 y pico por ciento. No Mm. llegamos a la mitad, o no llega a la mitad. Y la Néstor Kirchner, que es de mayor dimensión, Ujú. está por encima apenas del 20%, Sí, en un sí, sí. 26% recién. En un cuarto de avance de obra, Claro, poner un 26%. Y los millones que se han desembolsado. Claro, lo que ya se puso. Y bueno, la verdad que es más que titánico, más que faraónico. Y es la obra civil, lo dice la nota, es la obra más importante que se está construyendo en Argentina. ¿Mm? Bueno, y hablando. Muchos la comparan con, ¿te acordás de Siretá? Sí, claro, obviamente. ¿Mm? Que es casi símbolo ineludible de la corrupción. corrupción. Sí. ¿Qué año fue? En los 90, ¿no es cierto? Yacyretá y bueno, y también es imposible para mí no trazar un paralelismo con lo que sucede en ICRT. ¿Hace cuántos años que estamos con el tema de la mega usina y que no se termina? La ponen en funcionamiento y algo está mal que hace que se rompa. O sea, es tan básico como eso. No se puede sostener. Ujú. Y en el medio, la esperanza y además pendiendo de un hilo a las fuentes de trabajo Voy a de eso, dos tal pueblos, de cual. toda una comunidad. Porque cuando leemos estas notas, más allá del proyecto y este 10 u 11% que va a generar y todo esto, bueno, hay gente que está trabajando, Ujú. hay familias que están Que dependen. dependiendo del avance de la obra y cual. de la firma de esta adenda. Bueno, Ujú. esperemos que vengan soluciones desde China y que, bueno, que no se enciendan o que se apaguen las alarmas que ya están encendidas. Tal cual, tal cual. Bueno, hablando de alarmas encendidas y de obras, no queríamos dejar de mencionar y de compartir con ustedes algo que ya habíamos hablado
que tiene que ver con la ciudad de Río Gallegos, con un espacio que está al final de la calle Mendoza, o al principio, como lo quieran ver, llegando a la costanera, casi sobre el estuario, donde está parte de la historia justamente del ramal ferroportuario, Ujú. que vinculaba nuestra ciudad con Río Turbio, con Punta Loyola y demás. Tiene que ver con el nacimiento también desde otro lugar del río Gallegos en su momento productivo, con la vieja ICF y todas esas estructuras que han quedado pero que forman parte del patrimonio de nuestra ciudad. Frente a lo que es el derivador o la rotonda que da Almirante Brown, que es la calle de la Costanera, y la calle Mendoza, de un tiempo a esta parte ha comenzado a construirse, según había dicho el propio Ejecutivo Municipal, un restaurante y bar que va a tener la ciudad de Río Gallegos. ¿Qué sucedió con esto? Se los contábamos, hicimos un informe con el móvil y también estuvimos desde el móvil en el Consejo Deliberante, donde el representante de los vecinos, uno de ellos por la minoría, hablamos del profesor Leonardo Roquel, había presentado un proyecto donde le solicitaba al Ejecutivo Municipal de aquí de Río Gallegos información respecto de si se habían hecho los estudios de impacto ambiental, si se había desadjudicado esos terrenos que están preservados de alguna manera a través de ordenanzas que cuidan el patrimonio de la ciudad de Río Gallegos, porque bueno, no tenían información de esto, pero ya se había acercado Ujú. el predio y ya se estaba construyendo. Claro, cuando estuvimos en la sesión del Consejo Deliberante, entra un proyecto donde el Ejecutivo Municipal solicita que se le dé otra función a a esos lugares, a esas tierras, pero ya se estaba construyendo. Claro. Sí, 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 sí. Vino, digamos, empezamos al revés, Ujú. ¿no? Te pido permiso para sacar, pero mientras tanto voy ganando tiempo y ya empecé a construir ahí. Me hace acordar una vez, viste, las rejas que están en Casa de Gobierno en Alcorta, ¿te acordás Sí, cuando remodelaron ahí hace sí, 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 3 o 4 años atrás? sí. Me Antes acuerdo de... que ya estaban cerrando y después que empezaron a cerrarlo, apareció la publicación en el diario de la apertura de licitación. Claro, Pero ya había una empresa trabajando. claro. Bueno, algo así, Obviamente esto fue en vacaciones, en enero, viste, cosa que no se enteró nadie. que pase lo más Sí, sí, desapercibido sí. Ya estaba la posible. empresa trabajando y a los 2 días apareció la licitación en el diario. Bueno, está avanzando esa obra. ¿Y de qué manera está avanzando? Bueno, cuando lo presentó el concejal Roquel en el Consejo Deliberante, en la sesión, le dijeron que el municipio iba a dar explicaciones a través de algún funcionario. Bueno, quiero contarles y queremos contarles que hoy, alrededor de las 10 de la mañana, el secretario legal y técnico del municipio, el doctor Chute, va a estar en el Consejo Deliberante hablando con los concejales de esta situación. Así que eso por un lado. Y por el otro, hay una publicación que ayer la vi y que pertenece a la arquitecta Ariadna Jiménez. Esta profesional trabajó muchos años en el área de obras públicas de la municipalidad de Río Gallegos y ella acompaña su posteo con algunas fotos y también le llaman la atención algunas cosas desde su mirada técnica, ¿no? Y ella lo que dice es, a grandes rasgos es esto, dice, por si los gobernantes logran seguir arrasando impunemente los sitios patrimoniales, les dejo estas fotos del galpón ferroviario que está siendo intervenido. Dice, sin cartel de obra, se supone que el destino
baño es gastronomía. Hice una recorrida tratando de deducir la magnitud de la construcción que se está haciendo debajo, es decir, dentro de esa estructura. Están avanzadas las excavaciones para las bases, por lo que puede verse con claridad el perímetro del edificio nuevo. Pude observar que no se ha alineado con la edificación de referencia más próxima, que es la Casa de la Juventud, que Claro. también fue creada por esta gestión, Claro. es nueva, digamos, esa construcción. Dice, no conozco el proyecto, sigue diciendo la arquitecta Jiménez, pero la construcción avanza demasiado sobre la avenida Almirante Brown, Es cierto. sin dejar una vereda peatonal de ancho Claro. acorde a la categoría de esta vía. Exactamente, tal cual. Es una vía, digamos, no es una calle, es una vía tipo autovía, Claro, con otras velocidades incluso. O sea que la vereda es muy angostita en todo caso. es lo que ella observa desde su mirada técnica. Además dice, se encuentran colocadas las cañerías de desagües cloacales internos que delatan la ubicación de sanitarios y cocina. Bueno, en el año 2000 ella recuerda, mientras armábamos la licitación de extensión de la avenida Costanera, se me ocurrió que la traza podía pasar por debajo, por dentro, y así se salvó de la demolición que se aproximaba. Me siento feliz de haberlo logrado. Bueno, es el posteo de esta profesional. Y vos sabés que respecto de la obra esta que se está haciendo, no, yo también pasé varias veces, no vi el cartel de obra, pero sí vi un código, Un QR. un QR, Sí, lo vi, sí. ¿no? Entonces vos te acercás, le das con el teléfono, Mm. ¿no? Como haces con cualquier código QR, Sí. y te abre un lugar que te muestra de manera digital cómo va a ser ese espacio. Claro, pero no hay un cartel que te informe bien lo que se va a hacer allí. Yo la verdad es que ayer Porque no el pasé. QR en todo caso es muy bonito, muy tecnología y demás, pero tiene que ser un complemento. No, tiene que estar el cartel de obra, ¿no? Claro, por Como eso. corresponde, Ujú. como corresponde. Bueno, así que esto, sobre este tema también van a estar hablando hoy en el Consejo Deliberante de aquí de la ciudad de Río Gallegos. ¿Mm? Muy bien. Sí, y ahora, ¿por qué Bachute? El Y secretario porque legal y técnica. yo ¿qué entiendo que es porque lo que están pidiendo es la desafectación tiene? de Ujú. ese predio, de ese terreno. ¿Te acordás cómo en su momento sucedió con la Plaza de los Poetas, que Ujú. pedían desafectarlo del uso que tenían, que era solamente, digamos, un espacio verde, para poder hacer un espacio verde con construcción? Lo estoy Ujú. diciendo no como corresponde, sino en un lenguaje muy llano y coloquial, como para que se entienda la variante, ¿no? Bien, Me parece que pasa fundamentalmente por esa cuestión. Por eso la presencia del secretario legal y técnico de la municipalidad. bien, bárbaro. Bien, cambiamos de tema. Ayer por la tarde nos Hola. invadieron las redes sociales la búsqueda de dos adolescentes, Sí, ¿no? En principio nos llamó la atención porque vimos que estaban buscando, como decíamos, a través de flyer. No dudamos en ningún momento que sean de algún organismo de gobierno, pero bueno, las vías que habitualmente utiliza el gobierno de Santa Cruz para difundir una noticia, que son el WhatsApp y que son el Facebook y que son YouTube, digamos, prensa del gobierno de Santa Cruz, no fueron las que se utilizaron para difundir esta búsqueda. ujú, Claro, el medio que se utilizó fue la página de Face del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa claro, que Cruz. es oficial también, hay que Claro, es decirlo, oficial ¿no? también, pero bueno, no es la vía de comunicación que Habitual, habitualmente no. se maneja, ¿no? Ujú, Este, a ver, fuimos a la fuente y sí, inmediatamente nos dijeron, no, no salió de acá, pero sí es oficial. sí, Bueno, sí, o sea, en sí, sí. principio, después nos llamó la atención que el gobierno, que la policía de la provincia de Santa Cruz no se haya hecho eco de esta búsqueda tampoco. De hecho, buscamos ahí fuentes de la policía y la respuesta que fue no, no sabemos nada. Nos llamó un poco la atención, al menos Ujú. la fuente a la que consultamos nosotros Y bueno, desconocía de esta búsqueda. no, y además que generalmente también a través También. de ese medio se nos pide difusión cada vez que necesitan dar con el paradero de alguna persona. Bien, en realidad la búsqueda
oficial era la de Tiziana Emilia Pérez, quien por suerte ya apareció. De hecho, el propio ministerio, mira, hace 10 horas ya estaba compartiendo otro flyer. Te encontramos, gracias por tu ayuda. Pudimos encontrar a Tiziana Emilia Pérez. Y claro, y lo que piden también es, solicitan, que a esto iba yo también, por suerte apareció esta adolescente. Las dos que estaban Las buscando dos, las aparecieron. dos aparecieron, eso vamos a aclarar. Una sí era buscada a través del gobierno, búsqueda intensificada y potenciada por distintas áreas del gobierno de la provincia, la otra no. Ujú, La otra jovencita no, de apellido Goñi, ujú. la otra jovencita, que también aparecieron las dos. Pero bueno, hay mucha gente que se hace eco, pero en vez de compartir la publicación, que es lo que corresponde, no, bajan la foto, bajan el flyer y queda ahí. Y queda, y queda, y queda. Y la nena aparece a la hora y media, a las 2 horas, y la publicación queda, Sigue y girando. queda, y queda, y sigue girando ahí. Entonces, no, lo que hay que hacer en estos casos, ¿qué es lo que está pidiendo ahora? Mira, yo iba a hacer hincapié en esto, y lo está pidiendo el propio Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Solicitamos, por favor, eliminar toda publicación relacionada con la búsqueda. Muchas gracias. Y eso es lo que hay que hacer. Vos tenés que compartir un flyer de la publicación, tenés que compartir la publicación oficial. Original. Claro, no bajar el flyer y compartirlo vos en tu muro. Porque si no, claro, es lo que sucede. Queda dando vueltas en la web. Claro. Y si uno comparte directamente la fuente de origen, una vez que se encuentra o que caduca la búsqueda, caduca Queda. la publicación y esto automáticamente Claro. sale de cada una de las personas Y que lo ha esto, compartido. obviamente te asusta y te sensibiliza. Entonces la compartís. Vos Claro. ves, se busca una nena adolescente, fulana de tal, salió de la escuela a 5 de la tarde, no volvió, y sí la compartís, Sí, obvio. sí, sí, Y sí, la sí. gente lo sigue compartiendo. De hecho, uno de los contactos que tengo es un chico conocido, le pregunté, porque, a ver, hizo esto, que está mal, bajó una foto y la compartió. Tiene 1100 veces compartida y se sigue compartiendo. Claro. Entonces Y le la, pregunto, y la chica ya está en la casa. yo para Oh. buscar información le digo, ¿es parienta tuya la nena? Contame cómo está, contame si apareció. Más que nada para actualizar la información. Y me dice, no, yo la vi y la compartí. Claro, con la mejor Claro. buena voluntad, Claro, obviamente. tal cual, sí, con buena voluntad, no dudo de eso. Pero también, si vos tenés una publicación tan sensible como esta, si la compartís, después seguí actualizándote. Y cuando aparezca, borrala, levantá esa publicación. Es un error que se comete por ahí inocentemente, ¿no? Pero Ujú. bueno, la publicación de él, como en muchos otros casos más, y lo cito porque es un contacto, un chico conocido, y yo le pregunto, ¿sabes algo más? Sí, Y me sí, sí, dice, sí. no sé nada, por ahí si sabes, avísame, así ya borro la publicación. Pero bueno, los que, insisto con esto, compartan la publicación original. No bajen el flyer, no bajen la foto y compártanlo. Porque después que hace la publicación original directamente se borra. Borras la original y se borran todos los que Claro, compartieron. claro. Pero Tengan bueno, en cuenta eso. por suerte las dos nenas aparecieron ayer 10 de la noche, creo que 10 de la noche ya Sí, 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 habían sí. aparecido las dos. Exactamente, gracias a Dios. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos Dale. invitando a nuestros compañeros porque ya estamos sobre el final. Hay algunos temas que nos habían quedado pendientes, pero bueno, lo que no nos va a quedar pendiente es el agradecimiento a nuestros auspiciantes. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Gracias a Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida por Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas cada uno. Promoción para santacruceños a 12.000 pesos cada uno. Tienen asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Una tranquilidad absoluta, Nica. Llama al 2966-530706. A vos que te gusta la tranquilidad, amigo, te las recomiendo. Después nos vamos al gimnasio del hostel. Y gracias a Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en la avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos.
Hay un tema, chicos, Nica, ¿cómo estás? Fer, Día- Juli ya Bien, está bien. acá con nosotros. Un tema que nos quedó pendiente a nosotros, Cari, avanzar sobre el mismo. Si lo presentamos, en su momento hablamos con Maru Sanz, y es la tolerancia cero, Sí, que finalmente se aprobó en el Consejo Deliberante, pero está en proceso de reglamentación, ¿cierto? Sí, Sabemos que está en proceso de reglamentación. claro. No hay fecha para implementárselo todavía acá en Río Gallegos. Que sepamos, no, eso es una cuestión. Yo pregunté el sábado por la noche en tránsito y no tenían notificación de ponerlo en vigencia. Claro. Así Claro. que se supone que en Lo el tiene transcurso que de esta semana. promulgar Se supone, como el todo. intendente. Claro. 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 Decimos Claro, que que será a ver, así. Reglamentarlo y promulgarlo. Desconozco, por Sí, eso sí, pregunto, sí, porque sí, vos, sí. el hecho de adherir a una ley nacional, tal cual, a ver, hay que esperar que el municipio lo promulgue, o una vez que el consejo lo adhiere ya se da por... No. Una vez que se publica, poner en el boletín oficial y esas cuestiones, ¿ya entra en vigencia? No, entiendo que de en este hecho, caso. de hecho por eso No se dio está. tantas vueltas en Claro. la provincia. No, Viste no, que- pero bueno, una vez que el consejo deliberante lo adhiere, No, ¿cuánto hay que No, no, esperar no, para hay que que esperar se... la firma de Claro, última tiene del que intendente. Entiendo que lo que falta es la promulgación Sí. con el decreto correspondiente por parte del Claro, Ejecutivo siempre el Ejecutivo tiene que Municipal. avalar lo que se aprueba en el Consejo, digamos. Y no entiendo que tampoco hay una fecha específica porque depende de la decisión política, digamos. Hay un montón, Claro. como en la provincia, viste que se aprueban un montón de leyes que después Claro. no entran en vigencia porque nunca se las promulgan y nunca se las reglamentan. Entonces, hasta que el Ejecutivo no termine de avance dar el visto bueno, consecuencia. Y vamos a ver Ujú. qué interés, y a eso iba, cuál es el interés político que hay. Si políticamente conviene en época, ¿no viste que los años Electoral electorales, a ver son si particulares. conviene o no implementarla antes o después de las elecciones? Claro, y otro tema también que va relacionado con esto, ¿a usted no le llama la atención? Y no tengo nada contra él, al contrario, lo conozco hace muchos años. Ha habido mucho silencio desde el nuevo director de tránsito del municipio. No, tampoco se ha emitido, José Hidalgo ha emitido palabras sobre esto, ¿no? O no se lo ha consultado tampoco sobre el tema de la tolerancia cero, ¿no? Ujú. Porque es un tema del cual él conoce por su trabajo anterior y también porque fue uno de los artífices de lo que fue en su momento, ya durante 10, 12 años, la emergencia vial en la ciudad Ujú. capital de la provincia. Así que es un tema a tener en cuenta, que ojalá que no sea utilizado políticamente, como bien decía Claro. Claudio, que después de octubre, sí, aprobémosla. Antes no. Claro, no porque no conviene, porque es Claro. piantavoto, porque no le piantavoto. Pero, ¿en serio? ¿Vos crees que podría ser piantavoto o Sí, algo yo creo así? que sí, sí, O sí. sea, Sí. ¿ustedes creen que la comunidad de Río Gallegos tiene la cabeza de tacho de tal manera como para decir, no, yo No. no lo voto esto porque no me dejan tomar una No, birra? no sé si cabeza de tacho o no, pero que es la lectura que le hacen varios políticos en función, sí. A mí me llamaría mucho la atención. Sí, sí. Eh, No debería ser así, por me- supuesto, porque es una ley que te salva vidas, no se Claramente. discute en absoluto. Claro. Pero sí, muchos creen que es una ley antipopular. Claro, Sí. pero Sí. llega tarde igual a Gallegos. Llega tarde a Gallegos, no está en Calafate, tampoco funciona. Claro. ¿No? Así que, qué No, mejor, pero, qué mejor ah, ejemplo que el de Calafate, Sí, 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 sí. que Villoni ha hecho lo que ha querido. Ujú. Y la ven Como como una patrón ley, de estancia, dijo, no, todavía no. Y ahí está, ¿eh? la ven como una ley antipopular, incluso hasta por ahí que capaz que hasta tienen miedo de ellos mismos caer en esa. Sí. La cuestión, igual referenciando lo que decías vos de Hidalgo, que mucha gente señala que es una persona que conoce y tal, me parece que su designación fue como para ponerle paño frío a la situación cual. de Coquito, Sí, sí, nada para más. descomprimir, Porque sí, no habló sí. nunca, de hecho nosotros quisimos un Sí. montón de veces hablar con él y no, porque no sé qué, bla, 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 un montón de vueltas. Estás haciéndote cargo de tránsito, ¿no? De la Nada más y Dirección nada menos. Nacional de Asuntos Claro. Nucleares de la Nación. Claro, sí, 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 donde ya se sabe lo que tenés que hacer. O sea, Ujú. ejecutar las Sí. leyes que están en vigencia. Este tema este. Como ha sido siempre Pero igual- el tránsito, ¿eh? Sí, igual es muy careta
Sí. toda esta situación. Sí. Porque, a ver, convengamos que los controles se hacen y se notan un poco más en ciudades grandes. ¿Qué se va a hacer en lugares? Saquemos a Río Gallegos. ¿Hay alcoholímetros? ¿Hay pipetas en Caleta Olivia, por ejemplo? ¿Y qué controles se pueden hacer Esa en es la una otra. ciudad grande? Sí, sí, sí. O saquemos Calafate y Gallegos, Ujú. que tampoco tienen una cantidad, al menos Río Gallegos, creo que el municipio contaba con 3 Claro, alcoholímetros. alcoholímetros. Sí. ¿Y qué pasa en los pueblos, Claro. en nuestros pueblos de Santa Cruz? Porque no- Tienen, nosotros nos ha sucedido, por ejemplo, para la fiesta de la cereza en los Ujú. antiguos, nosotros estábamos en Perito Moreno, claro, ir a la fiesta de la cereza, nos íbamos y claro, después nos agarraba temprano, nos agarraba el viejazo y queríamos volver, ¿o no? Sí, 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 a la hora que volvemos los... Temprano, chicos, No, o temprano, sea, ponele 11:30, 11. 11 y pico de la noche, No que como para un antes que nos quedamos festival, hasta las 6 de la mañana. claro, pero que para un festival es Es temprano temprano, claro. volver a esa hora, ¿no? Desde los antiguos a Perito. Cuando vos salís del pueblo, cuando salís de los antiguos o cuando entras, hay un control allí. Bueno, y si a vos te daba positivo, por ejemplo, la alcoholemia, te dejaban a un costado, Claro. ¿no? No te secuestraban el ¿No te vehículo. secuestraban el auto? ¿Pero por qué? Porque tampoco hay Eso. un lugar. No hay quien Claro. venga y te lleve el Claro. vehículo con el remolque, La te lo verdad, deje en pero una vos fijate playa que- de ¿Qué estacionamiento. diferencia? A ver, te dan positivo acá y te secuestran el auto y te retiran verdad, el la carnet y tenés infracción. que pagar. Los Claro. antiguos no, salías de la fiesta de la cereza, daba positivo, bueno, estaciona ahí en la banquina, desde hace años que Pero hace. ¿quién era el Te- control? estaciona al costado de la banquina hasta que se le pase el pedo y después venga, Claro. sopla otra vez la pipeta y sigue. ¿De ¿En quién serio? era el control? ¿De la ¿De la policía? policía de Santa Cruz? Sí, de la policía. No, no estaba en la agencia de seguridad vial. O capaz que sí. Porque sí, Puede, sí, pero muchos bueno, de los- los mismos, Nica, no, Es lo mismo. los mismos. Desde lo informativo, Los que hacen controles en las rutas provinciales, ¿quiénes son? sí, La agencia. sí. Desde lo informativo, yo noto que esta gestión municipal ha dejado, al menos de informar. En la anterior, sí, los domingos o los lunes decían, Los se lunes secuestraron tantos autos el fin de semana por alcoholemia. Los No, lunes. no digo que no esté sucediendo, digo, al menos el municipio no lo informa. se dejó de difundir. Yo lo más cercano que veo que hagan informes de este tipo es Comodoro, que todos los lunes vos ves en los diarios de Comodoro que son muchos autos secuestrados por Claro. alcoholemia. Eso y esto con esto que vos el lunes saliste el fin de semana, anduviste manejando y tomaste alcohol y zafaste, vas a sentir que zafaste un par de veces si ves la noticia, secuestraron 40 autos por estado de alcoholemia. Ahora si no ves nunca nada y no ves nunca un control, Claro. decís, Pero dele eh, que suene, ¿no? volviendo a Es esto que cierto. planteaba Cari, hay localidades en la provincia que no están preparadas para salir con la pipeta a incautar autos o conductores. Sí. En principio porque no tienen donde, no hay una playa de secuestro donde dejar. Sí, un depósito Porque y vos te tampoco se- porque no tienen los elementos de medición. Claro, pero en principio por eso, porque vos te secuestras el auto, obviamente te tengo que dar garantía que tu auto va a estar ahí, fajado como corresponde, y no hay esa posibilidad. Claro. No sé si tienen recursos humanos, no sé si tienen Claro, pipetas, no sé si Claro. son realidades Te distintas. agarran un control en Color Caique, que va un zorro y un guanaco te van a secuestrar el auto. Lo que pasa es que, bueno, Pero si bien, en Coloelca hay ¿no? que, a ver, no es una cuestión de menosprecio, sino de realidad por lo pequeño que es Claro. el lugar, Sí, sí, ¿no? sí. Pero otra localidad que no es tan pequeña, como por ejemplo Perito Moreno, que Ujú. tiene un movimiento, tampoco tiene esa logística hoy. No, no la tiene. No, ni hoy ni nunca la No, tuvo. no, ¿eh? no hace falta irse, por ejemplo, a Tres Lagos, que Claro. también es otro lugar Sí, que muy tampoco- chiquito, ¿eh? Pero Sí, la hablamos de policía no otro va a Tres tipo Lagos. de comunidad Ujú. que tiene su movimiento significativo, más incluso que los antiguos como Perito, Mm. pero que no están preparados para eso. Bueno, lo que no quiere decir que no vayan pensando en preparar
No, está todo bien. en este sentido No, para no. dentro de algún tiempo sí implementar el alcohol cero. Claro, Porque claro. si lo implementan hoy es imposible. Es Por imposible eso digo, desarrollarlo. a eso iba cuando decía que es un poco careta Claro, también, ¿no? tal Que cual, no tal no cual. es para todos, no es No. para toda la provincia. Hay un dispositivo nuevo, para mí es nuevo. Días atrás fuimos a Zona Franca, domingo 3 de la Escuchen tarde. esto. Domingo 3 de la tarde, 3:30, 4, Sí. ¿viste? Sí, 3:30. Chimenay, que vimos una. Ah, Ferre, el día que nos encontramos. El día que nos encontramos Sí. en Zona Franca, un Sí, sí, sí. domingo. Domingo. Llegando a Chimenay, que vi una cola importante de autos. Digo, ¿qué pasa? Autos, Sí, camiones. sí, sí. Claro, estaban haciendo control de alcoholemia en Chimenay, que es 4 de la tarde. La realidad es que habían muchos autos, pero no estuvimos media hora esperando, estuvimos 5 minutos. En realidad avanzaba rápido. Avanzaba rápido, pero había una cola que nos llamaba la Claro. atención, que es lo que estaba En pasando. realidad estaban haciendo alcoholemia, lo que me parece perfecto, y con un sistema nuevo donde vos directo, al menos yo no lo conocía, no es el viejo ese que vos tenías que sacar La pipeta. la pipeta, Porque es cortarla, descartable. claro, no, y que era descartable, Claro. no. Este No es es- individual, digamos, cada uno, Este ¿no? es un aparatito similar que vos soplás ahí a una distancia de 10 centímetros hasta que suene y te da rojo o verde. No te da cuánto de alcohol en sangre tenés. Te da No, rojo. no. Te dicen, si se prende la luz verde, sigue. Si no, no sé qué hubiese pasado. Me secuestraron el auto seguramente. Pero bueno, claro. Claro. ¿Cuánto demoraba ese? Entonces, ¿cuánto? 10 segundos. 5 segundos. En 10 segundos. Sí. O sea, mucho menos de lo que demorás en leer una tarjeta verde o un... O sea, hay un sistema nuevo para agilizar también Sí, me lo estos hicieron controles. en Trelew. Ah, mirá Ahora vos. cuando vine de viaje, Sí. Trelew Madryn es muy transitado, entonces tienen que tener un sistema ágil, Más ¿no? práctico, claro. Claro, Sí, y sí, sí. era así. Mm. Sople, siga, sople, Claro. siga. y, Claro. bueno, verde. Pero en ese caso es solamente la salida y un domingo a las 4 de la tarde. Que está bien, no está mal nunca que haya controles, ¿no? Pero en los momentos clave, domingo a la madrugada, sábado a la madrugada. Sí, lo que Sí. pasa es que por el lugar, ahí esa hora es poca circulación. Claro. No, Pero- digo en la ciudad. En la Claro. ciudad, en la ciudad, exacto. A mí me llamó la atención No, y la porque pregunta esta, ¿no? A ver, realmente hay que cambio cultural. Pues imagínate el domingo comemos una pasta, unos raviolitos, El asado. o un asadito y un vasito de vino. Eso, ¿eh? Medio vasito de vino. Y después, bueno, no, medio no te tomas. bueno, no, sí, medio. Yo al mediodía nunca tomo No. vino. Por Pero ahí. ponele para bajar un raviolito. Como todo el mundo. O Sí, sea, sí, tomarse sí. un vasito de vino al Sí, mediodía. es normal. Claro. Es lo normal. Eso, sí. Creo que los raros somos nosotros los que no Que no tomamos vino al tomamos, mediodía. claro, sí, O tal sea, cual. voy a esto. No es que salís borracho a la calle a manejar. No, no, claro. Pero bueno, eso ya no se puede hacer. No. Ya no se puede hacer. Eso te iba a decir. Mucho menos salir a la ruta. Y hay que estar preparados y precavidos en ese sentido. Ya no Claro. se puede tomar. Eso, No, por no. ejemplo, lo hace mucha gente. Lo hice hace poco. Viajás. Y de vuelta a Calafate, por ejemplo. Al mediodía comes unas pastas, un corderito y capaz Claro. que un vasito de vino. Claro. O te más. tomas una claro. cerveza. Y Claro. después no podés volver en tal Claro. caso. Claro. Sí, 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 Bueno, sí, sí. eso es lo que a mí me llamó la atención, porque si bien, por ejemplo, en lo personal no tengo el hábito al mediodía de tomar alcohol, pero por ahí sí me dicen, che, un gancia, viste, un vermú antes Claro. del almuerzo, y Suavecito. sí, me encanta Es el, suave, pero te saca el vermú. 0,0, digamos. Ya 0, Claro, me Claro. encanta el Sí, vermú. destilado Lo de vino. claro, y después almuerzo con jugo, con agua. no Insisto tengo con esto, se problema. puede seguir tomando vino al mediodía y tomando en el aperitivo. pero- Lo que no se puede manejar. No, a eso Pero voy, Igual, que no si te tomes la tomaste media previsión. copita, esperás un ratito, caminás, das la vuelta a la manzana, qué sé yo, y a No, menos que pero estés muy apurado y te tengas que terminar la copa de vino y salir a El la alcohol ruta. en sangre, no sé si se va por caminar un ratito. Pero pues eso pero depende es de lo tu mismo. organismo y depende de muchas cosas, ¿no? Lo que Si ingeriste A Nica no se escucha, ¿eh? si ingeriste algún alimento también. Claro, Es sí, sí, la- sí. ¿Qué alimento? Si es carne o vegetales, ¿viste? Lo que pasa es que eso propende a es aumentar más todavía. el tema de si tomaste un poquito, medio vasito, Claro. tal vez lo podías zafar cuando era 0,5, Sí, ¿no? Claro. Ahora Capaz no. que te daba 0,2, 0,3, qué sé yo. Ahora es ¿Rojo o verde o verde? rojo. Claro. O sea, si tomaste, Claro. chau, no importa si tenés 0,3 Exactamente. o 1,5. Hoy en día un traguito es lo mismo que 2 litros.
Sí. Y es lo mismo. ¿De rojo o verde se terminó? Y es lo mismo y en un tiempo fue justificativo para que no te multen. Claro, El tema de los enjuagues bucales Ajá. claro. y el tema de del vinagre en la ensalada. ¿Vos también? ¿Te la Sí. sabes toda vos también? Ya sabe todo. No, no, que- Hablando de, Sí. hablando ¿Verdad, sabes? de rojo y verde, de blanco y negro, ¿vieron las declaraciones de Reyes? ¿Qué dijo Reyes, Roxana Ella Reyes? dijo, tenemos que gobernar con un programa, no vale unirse para ganar elecciones. Ah, mira vos. Dijo que ser Santa Cruz nunca tuvo un acercamiento con Cambia Santa Cruz y que el comunicado que sacaron donde dicen que no van a acordar nada con ellos Sí. fue consensuado con todos los que estaban en esa reunión y que incluso ahí estaba Leo Roquel. Lo dijo ella, dijo, en la mesa cuando definimos el comunicado estaba hasta Leo Roquel, que es parte de la oposición de Cambio Santa Cruz. Mi partido Roquel. federal debate y no le escapa a los debates. Dijo. No, es que. ¿Qué es Así que- oposición de Cambia Santa Cruz? Claro, ella dice que dentro de la oposición es Roquel. Claro. Y que incluso estaba cuando confeccionaron el comunicado asegurando que no van Sí, a... ¿Qué tema es cuando vas a invitar a comer a alguien a tu casa y sabes que es una familia que se van a pelear en cualquier momento? Sí, sí. No, Leo Roquel, Ser Santa Cruz está en esa, diciendo, no, dejalo. porque nomás". Leo Roquel después salió a decir que fue una decisión apresurada. Claro, y por eso ella seguramente ayer salió a decir que él estaba ahí, o sea que Claro. fue apresurado, pero él formó parte del Claro. apresuramiento en tal Sí, caso. sí, sí, digamos, sí. todo Bueno, expuesto, ahora digamos. yo me pregunto lo siguiente, porque se ve que mantiene esta postura Roxana Sí, Reyes. lo dijo ayer Sí. tarde a la tarde, así que De sí. la convención del próximo 3 de junio, la convención del radicalismo que se va a Deseado, realizar ¿no? en Puerto Deseado. Sí. Si decide abrir la puerta libre y dicen, sí, queremos integrar a Vidal, que no queden dudas, a este espacio. De ninguna manera. ¿Qué va a pasar? De ninguna manera. ¿Qué va a pasar? ¿Que va a mandar más el candidato o la candidata que la convención? Y es un tema ese. ¿Quién manda más? ¿El candidato o la convención de un partido? Era candidato. La convención debería Por lo que ser. dice O sea, no, ella, finalmente, por Lógico, supuesto. Claro, por ella- eso por supuesto. lleva el nombre de honorable convención. Claro, Es fuera- el órgano de decisión claro. más importante o más Bueno, esa es la significativo. partecita que Costa, Reyes y otros no entienden. Igual Que me la parece que convención es convención suprema. Está convencida, ya la convencieron a la convención. Está que convencida. no. No, se convenció sola, ¿eh? Ahí De sí, que- no es que la están convenció. hablando de cosas diferentes. No, me no, para parece. mí la convencieron a la convención de que no había acuerdo, porque de repente se suponía que la convención se iba a reunir para decir, no, queremos revertir esta situación, pero ahora parece que cada uno de los sectores, no, estamos de acuerdo con que no se acuerde. De hecho, ¿Quién Pirri dijo? Martínez. Pirri dijo que está de acuerdo con que no se acuerde. No lo dijo tan fuertemente la cuestión de que sí quiere que se acuerde con Cambia. Me parece que la expresión más fuerte fue desde Perito Moreno, decir, nosotros nos queremos juntar para debatir esto. Mm. Que en tal No, caso, bueno, por pero a sí o ver. por no está bien, es correcto. Yo escuché Pero ya pasó. hablar con ustedes a Turbio, ¿cómo se llama? Zaidan, Seidan, sí. otro que está Sí, sí, sí. en desacuerdo. A ver, más allá, a ver, lo que plantea Perito es esto. No plantea, en muchos casos sí, no lo dicen públicamente, abiertamente, un encuentro con Claudio Vidal, un espacio más amplio e integrarlo a Claudio Vidal. Lo que plantean todos, lo que coinciden absolutamente todos, con todos los que entrevistamos nosotros, Daniela D'Amico, Karina Bozo, Daniela D'Amico, concejal de acá, Karina Bozo, concejal de Gregores, referentes de los antiguos, de Perito, de distintas localidades, un sondeo que hicimos, es que lo decide la convención. No que lo decida Roxana Reyes, Eduardo Costa, a conveniencia personal, si se acepta o no se acepta porque me gusta o no me gusta Claudio Vidal. Que en todo caso lo resuelva la convención. Y lo que resuelva la convención, bueno, por ahí vamos, ya está. Suficiente para Lo que pasa es determinarlo. déjame sumar a eso, para no centralizarlo todo en la Unión Cívica Radical, también lo podemos pasar a Encuentro Ciudadano, porque si bien es cierto lo que dice Reyes Fer, que el documento lo firmaron todos los que estaban, Sí. los referentes, los grandes referentes de las fuerzas que integran Cambia Santa Cruz, eso es innegable, nadie lo puso en tela de juicio. Lo que estamos diciendo nosotros es contarles a ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, lo que está pidiendo otra gente que integra desde las bases cada uno de esos partidos. Tal el caso, por ejemplo, de Juanjo Ortega, que es referente de Encuentro Claro. Ciudadano,
que él, en un audio que nos envió y que nosotros compartimos en el programa, nos decía que para él era necesario Claro, acordar sí, con sí. CER, Eso nos llamó por la más atención. que después estaba tanto Gabriela Mestelán como el presidente de Encuentro Ciudadano estuvieron en la firma de ese documento. Nosotros intentamos hablar con ellos ayer, Sí. ¿fue? Y Sí. nos dijeron que hasta la semana que viene nos van a hablar cuando haya más precisiones. Claro. que- Pero lo de Raro. Encuentro Ciudadano es raro, porque también el presidente de Encuentro Ciudadano fue que habló con ustedes. Daniel Busquet. Y estaba muy Busquet, convencido de que sí había que hacer. que sí, había que arreglar. Y Todos después juntos, en el documento de allá se dijo otra cosa. Claro, Parsons dijo, acá muy como ya entre casa, dijo que llegaron con la intención Claro. esta y que después se dieron vuelta y terminaron. Ella dijo, él dijo, ¿se acuerdan? Dijo, terminaron atacándonos a quienes no queríamos Sí. para que no haya acuerdo. Dijo. Sí, a mí Después me no sé si parece, fue así, pero eso dijo Parsons. en el caso de Encuentro, me parece que es el caso contrario quizá a lo que estamos señalando de la UCR. Yo sí, porque Busquets acá vino y se expresó muy a título personal en muchas cosas y en definitiva ellos lo resuelven desde base, digamos, asamblea, o sí, en de una manera asamblearia, que es lo que estamos señalando que no sucedió en la Unión Cívica Radical. Claro. Ahora, partidos menores como, entiendo esto también, ¿no? Que no cuentan de la misma manera, no tienen el mismo peso las posiciones de los partidos que componen, porque el PRO no sé cuántos serán al lado de la UCR, por ejemplo. Por más Claro. que el PRO quiera Mm. y patalee y llore, le van a decir, vos sos el hermano menor, vos sos el más chico de la Claro. familia. Y el socialismo, Calmate, sí. Claro, tal cual. Entonces, por más que pataleen, entiendo que la preponderancia la tengan Encuentro, UCR sobre todo. Ujú. chicos, Me pareció antes de irnos, que si quieren lo charlamos mañana, para enlazarlo. ICRT y represas, sí, ahí hay una situación que si no se atiende puede ser muy crítica, sobre todo porque ya hemos pasado en el ámbito de la construcción tiempo de mucho tiempo sin laburo para la gente de UOCRA, sobre todo que es la que nuclea Sí. a ese sector. Y lo voy a poner en este término, la villerización de parte de Río Gallegos se dio una vez que Austral desapareció y dejó el tendal de personas Es sin cierto. laburo. es cierto. Es En cierto. esta situación puede llegar a pasar lo mismo y no solo con Gallegos, con Calafate, con Con Piedrabuena mismo. Piedrabuena. Bueno, y hay mucha gente que dicen que traen desde Chubut, ¿no? Porque el secretario general de UOCRA es de allí, Mateo Suárez. Pero no me parece una situación menor y enlazándolo con ICRT y viendo el futuro y pensando de más, ¿no? A veces en quién podría llegar a ser gobierno, es necesario. Dijo se Grasso atienda esa ayer que, situación. ¿se acuerdan que si buena Cambiemos forma. gana, cierran ICRT? Que hay Sí, un, lo dijo. que hay un lo programa, que está en el programa energético de... Yo tampoco, Yo lo tampoco. busqué y no lo encontré. Porque lo dijo, le Están- preguntamos quién lo dijo. Sí. Y dijo, no, yo lo leí en el programa de energético Cambia, de sí. Cambia Santa Cruz. Sí. De Cambia Santa Cruz, de Juntos por el Eh, Cambio. De juntos. Sí. En el programa Así que energético de lo la tiró, Argentina. lo dejó ahí. Sí, 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 Fuerte, sí, lo ¿eh? dijo, Sí. lo dijo abiertamente, lo alcancé a escuchar. Bueno, Sí. interesante lo que pueda llegar a opinar la UOCRA en este contexto. Así que me parece que la nota está ahí, ¿eh? Sí. Porque las alertas están encendidas. Y las alertas, ¿saben por qué están encendidas? Porque por algo el viaje a China también. Claro, sí, sí, lo que hablábamos recién cuando Sí. en el programa. La Totalmente. situación de las represas. Y Totalmente. esa firma que se necesita, que firma es Los chinos para es continuar. financiamiento, claro, Claro, es plata. financiamiento. Sí, sí, La sí, billulla, tal cual. porque no. Chicos, que tengan buen Bueno. programa. ¿eh? Gracias. Mañana volvemos nosotros, ¿te parece? 8 Sí, de la mañana mañana con otra volvemos. gestión. Mañana, será hasta mañana, Un si Dios gusto quiere. haber compartido este espacio con ustedes. tengan buen día. Igualmente. Gracias. Chau.